Si quieres enseñarle a alguien a respetarte, aléjate. Sin argumentos. Sin párrafos. Solo distancia. Porque los argumentos les dan poder sobre ti. Los párrafos enormes que escribes por WhatsApp intentando explicar cómo te sientes, solo les dan la atención que buscan. Y créeme, hay personas que no merecen ni una sílaba más de la que ya les diste. La gente no cambia por lo que le dices, cambia por lo que siente cuando ya no estás. Tu ausencia habla un idioma que ninguna conversación forzada puede igualar. No necesitas explicar por qué te vas. No necesitas que entiendan el daño que te hicieron. Solo necesitas tener claro que tú vales demasiado para seguir ahí mendigando amor, atención o respeto. El silencio tiene una dignidad que las palabras nunca tendrán. Alejarse, a veces, es el acto de amor propio y de dominio mental más poderoso que existe. Que noten tu ausencia antes de merecer tu presencia. Que sientan el vacío que dejas, antes de entender el valor de lo que tenían. Sin argumentos. Sin párrafos. Solo tú, eligiéndote a ti misma. Bienvenidos a Dominio Mental. Hoy vas a aprender a blindar tu mente y tus emociones. Si estás cansado de darlo todo y recibir sobras, quédate. Porque hoy te daré 15 consejos esenciales y prácticos para sanar esa herida, recuperar tu poder y hacerte inquebrantable emocionalmente. El consejo número 2 es el que más duele aceptar, pero el que cambiará tu vida para siempre. Comencemos. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado mal. Nos han programado para creer que si alguien nos lastima, debemos sentarnos, hablar, ser el adulto en la habitación y tratar de arreglarlo. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona no tiene responsabilidad afectiva? ¿Qué pasa cuando sufres de desgaste emocional por intentar explicarle empatía a alguien que no quiere escuchar? Terminas agotado. Tu autoestima se fractura. Empiezas a creer que tú eres el problema o que no eres suficiente. Ese dolor en el pecho, esa ansiedad constante esperando un mensaje que nunca llega, o una disculpa que no existe, sé cómo se siente. Es el dolor de la traición invisible. Pero hoy, ese ciclo se rompe. Hoy dejas de ser la víctima de sus decisiones y te conviertes en el arquitecto de tus límites. Los 15 pilares del dominio mental y emocional. 1. El principio de la no explicación. Tu energía es tu recurso más valioso. Cada vez que explicas tus límites a alguien que ya decidió no respetarlos, estás vaciando tu batería emocional. A partir de hoy, tus acciones serán tu única respuesta. Si te faltan al respeto, te retiras. Sin previo aviso. La falta de acceso a ti es la consecuencia. 2. Acepta que tu valor no es negociable. No eres un debate. Muchas veces nos quedamos tratando de convencer al otro de que valemos la pena. Pero el valor no se debate, se reconoce. Si estás en una mesa donde tu valor se cuestiona constantemente, levántate y vete. 3. Desintoxicación de la esperanza falsa. El mayor enemigo de tu crecimiento emocional no es la persona que te lastimó, es tu esperanza de que un día despierte y sea quien tú necesitas que sea. Mata esa esperanza falsa. Mira los hechos reales, no el potencial que tú inventaste en tu cabeza. 4. El poder del contacto cero. El contacto cero no es para que el otro te extrañe y vuelva, aunque a veces pase. El contacto cero es un espacio de cuarentena para tu mente. Es bloquear, borrar, alejarse. Es darle a tu cerebro la oportunidad de dejar de producir cortisol por el estrés de esa persona. 5. La técnica de la piedra gris. Si no puedes aplicar el contacto cero porque trabajan juntos o tienen hijos, usa esto. Sé tan aburrido y neutral emocionalmente como una piedra gris. No muestres enojo, ni tristeza, ni alegría excesiva ante ellos. Quítales el suministro emocional que extraen de ti. 6. Domina el impulso de enviar el último mensaje. Ese mensaje largo que escribes en tus notas a las 3 de la mañana para buscar un cierre, no lo envíes. El cierre no te lo da la otra persona con una disculpa.
El cierre te lo das tú cuando decides que ya no vas a tolerar esa situación. El silencio es el mejor cierre. 7. Redistribuye tu inversión emocional. Toda esa energía, esas horas pensando en esa persona, esa ansiedad, imagina si la invirtieras en ti. En aprender una habilidad, en el gimnasio, en tu negocio, en tu paz mental. Transforma tu dolor en combustible. Ese es el verdadero dominio mental. 8. Reestructura tu círculo social. El trauma nos hace aislarnos. Rompe ese patrón. Empieza a frecuentar lugares donde se premie el crecimiento, no el drama. Rodéate de personas que no necesiten que te encojas para que ellos se sientan grandes. 9. Desromantiza el sufrimiento. Las películas y la sociedad nos han vendido que el amor verdadero, ya sea de pareja, de familia o de amigos, duele y requiere sacrificio constante. Mentira. El amor sano da paz. Si te da ansiedad constante, no es amor, es un apego tóxico. 10. Abraza la soledad como tu cuartel general. Aléjate y abraza estar solo. La soledad no es un castigo, es un filtro. Cuando aprendes a estar en paz contigo mismo en una habitación vacía, la compañía de los demás se vuelve una lección, no una necesidad desesperada. 11. Establece límites de acero, la regla del 1, strike. Con personas nuevas que entran a tu vida, sé claro. Si hay una falta de respeto fundamental, no hay 3 oportunidades. La tolerancia excesiva es el enemigo del respeto propio. 12. Reconoce tu adicción al drama, el punto clave. Te dije que este punto dolería. A veces nos quedamos en lugares tóxicos porque el drama es adictivo. Las peleas y reconciliaciones generan picos de dopamina y cortisol. Tienes que aceptar que parte de tu dolor se convirtió en tu zona de confort. Para sanar, tienes que aprender a enamorarte de la calma, aunque al principio te parezca aburrida. 13. Practica el egoísmo sano. Pon tus necesidades primero. Si decir no a alguien significa decir sí a tu paz mental, dilo sin culpa. Quien se ofende por tus límites es quien se estaba beneficiando de que no los tuvieras. 14. Audita tu diálogo interno. Deja de decirte, soy un tonto por aguantar tanto. Cambia la narrativa. Di, fui profundamente leal, pero ahora esa lealtad es para mí. Tu mente cree todo lo que le dices, háblale con respeto. 15. El renacimiento emocional, construye una vida de la que no quieras huir. El objetivo final no es solo alejarse de los que te hacen daño, sino construir un entorno, un propósito y una mente tan fuertes y hermosos, que cualquier persona que intente traer caos a tu vida sea repelida instantáneamente por tu vibración. Has llegado hasta aquí. Han sido algunos minutos de confrontar tu realidad, tus heridas y tus verdades más profundas. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo, estoy orgullosa de ti. Porque estar aquí, educando tu mente, buscando respuestas para salir del estancamiento, demuestra que tu instinto de supervivencia es más grande que tu tristeza. A partir de hoy, las reglas del juego cambian. Que noten tu ausencia. Que sientan el peso del silencio. Ya no hay párrafos. Ya no hay explicaciones. Eres dueño de tu tiempo, de tu atención y de tu energía. Quiero pedirte un favor. Si este video hizo clic en tu cabeza, si sentiste que te quitó un peso de encima, ve a los comentarios y escribe la frase, yo me elijo. Quiero ver cuántas personas hoy toman la decisión de recuperar su poder. Al escribirlo, no solo le dices al algoritmo de YouTube que este mensaje importa, sino que haces un pacto psicológico contigo mismo. No olvides suscribirte a Dominio Mental y activar la campanita. En este canal no estamos aquí para darte palmaditas en la espalda, estamos aquí para forjar mentes inquebrantables. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. Tu paz mental es tu mayor activo, protégela a toda costa. Nos vemos pronto.